Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Si son nuevos por aquí, me llamo y en este canal hablamos de todo lo relacionado con dramas turcos, desde las series más emocionantes hasta los personajes más complejos y, por supuesto, analizamos a fondo esos giros argumentales que nos dejan sin aliento. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que creo que a muchos de ustedes les apasiona: los amores prohibidos en las series turcas, esas historias que nos hacen suspirar, sufrir y a veces hasta cuestionar nuestras propias convicciones. Vamos a explorar esas relaciones intensas, marcadas por obstáculos aparentemente insuperables, y nos preguntaremos: ¿pueden realmente triunfar? ¿Las decisiones extremas que toman los personajes para estar juntos valen la pena? Y sobre todo, ¿es posible superar un amor prohibido cuando las consecuencias son devastadoras? Antes de que empecemos a desmenuzar estas cuestiones, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido que hago y quieren ver más análisis de sus series turcas favoritas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora sí, prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje a través de los amores prohibidos más intensos de la televisión turca. Pensemos en esos dramas donde el amor nace en medio de la discordia familiar, donde dos personas se enamoran a pesar de las rivalidades ancestrales que las separan. ¿Cuántas veces hemos visto esta trama? Es un clásico, lo sé, pero las series turcas le dan un toque especial, añadiendo capas de complejidad emocional y cultural que lo hacen irresistible. Imaginemos, por ejemplo, dos familias enfrentadas por una disputa de tierras, un secreto del pasado o simplemente por el orgullo. En medio de este campo de batalla, dos jóvenes se cruzan y, contra todo pronóstico, se enamoran. El amor se convierte en una rebelión, en un desafío a las tradiciones y a las expectativas familiares. ¿Qué decisiones extremas están dispuestos a tomar para estar juntos? ¿Renunciar a su familia? ¿Escapar lejos de todo lo que conocen? ¿O intentar reconciliar a sus familias, una tarea casi imposible? Estas decisiones tienen un peso enorme y a menudo conllevan consecuencias dolorosas para todos los involucrados. Pensemos en el sufrimiento de los padres, que ven cómo sus hijos eligen el amor por encima del deber familiar. Pensemos en la presión social, en el escándalo que puede desatarse. Y por supuesto pensemos en el miedo constante de los amantes, que viven con la amenaza de ser descubiertos y separados. Otro escenario común en los dramas turcos es el amor prohibido por diferencias sociales o económicas. Un joven rico y una chica humilde, o viceversa. Esta diferencia de clases añade una dimensión extra al conflicto. No solo tienen que luchar contra la oposición de sus familias, sino también contra los prejuicios sociales, la envidia y la discriminación. La protagonista femenina, a menudo, es vista como una oportunista, alguien que solo está interesada en el dinero y el estatus del protagonista masculino. Él, por su parte, puede ser presionado para casarse con alguien de su misma clase, alguien que sea adecuado para su posición social. En estas historias, las decisiones extremas suelen estar relacionadas con la independencia y la autosuficiencia. La protagonista femenina, a menudo, tiene que demostrar que es digna del amor del protagonista masculino, que no necesita su dinero ni su protección. Tiene que luchar por sus propios sueños y ambiciones, para demostrar que es una persona completa por sí misma. El protagonista masculino, por su parte, tiene que desafiar las expectativas de su familia y de su círculo social, para demostrar que el amor verdadero no tiene nada que ver con el dinero ni el estatus. Pero, ¿qué pasa cuando el amor prohibido involucra a personas que ya están comprometidas o casadas con otras? Aquí entramos en un terreno aún más complicado. El adulterio o la infidelidad, temas tabú que, sin embargo, son explorados con frecuencia en las series turcas. En estas historias, las decisiones extremas pueden tener consecuencias devastadoras no solo para los amantes, sino también para sus familias y amigos. El engaño, la traición, el dolor, son emociones que se intensifican al máximo. ¿Es posible superar una traición de este tipo? ¿Puede una relación construida sobre el engaño tener un futuro? Estas son preguntas difíciles de responder, y las series turcas a menudo nos presentan diferentes perspectivas y desenlaces. Algunas veces, los amantes logran construir una nueva vida juntos, después de haber causado mucho dolor. Otras veces, la culpa y el arrepentimiento los persiguen para siempre. Y en otras ocasiones, la relación se desmorona bajo el peso de la traición.
Pero independientemente del escenario, hay un elemento común en todas estas historias de amor prohibido: la intensidad de las emociones. El amor, el odio, la pasión, el dolor, todo se vive al máximo. Y es precisamente esa intensidad lo que nos atrapa y nos hace seguir la historia con tanta atención. Nos identificamos con los personajes, compartimos sus alegrías y sus sufrimientos, y nos preguntamos qué haríamos nosotros en su lugar. Ahora, llegamos a la pregunta clave: ¿podrán superarlo? ¿Es posible que un amor prohibido triunfe al final? La respuesta, como siempre, depende de la historia. En algunos casos, el amor logra vencer todos los obstáculos y los amantes pueden vivir felices para siempre. Pero en otros casos, el amor se convierte en una fuente de sufrimiento y destrucción. Y a veces, lo más sensato es renunciar al amor, por más doloroso que sea. Las decisiones extremas que toman los personajes tienen consecuencias, y no siempre son las que ellos esperan. A veces, una decisión tomada en un momento de pasión puede arruinar vidas y causar un daño irreparable. Otras veces, una decisión valiente y arriesgada puede abrir el camino hacia la felicidad. En última instancia, las historias de amor prohibido nos invitan a reflexionar sobre nuestros propios valores y convicciones. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por amor? ¿Cuáles son nuestros límites? ¿Y cuándo es el momento de renunciar? Para resumir lo que hemos hablado hoy, hemos explorado los amores prohibidos en las series turcas, analizando los diferentes tipos de obstáculos que enfrentan los personajes, las decisiones extremas que toman y las posibles consecuencias de sus acciones. Hemos visto que el amor prohibido puede ser una fuente de pasión, pero también de dolor y destrucción. Y que al final, la pregunta de si podrán superarlo o no depende de muchos factores, incluyendo la fuerza de su amor, su capacidad de perdonar y su voluntad de luchar por su felicidad. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya dado algo en qué pensar. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Cuáles son sus historias de amor prohibido favoritas en las series turcas? ¿Creen que el amor puede vencer todos los obstáculos? ¿O creen que hay líneas que nunca se deben cruzar? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para ver más contenido como este. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando vídeos. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Ahora profundicemos aún más en este fascinante tema. Para complementar lo que ya hemos discutido, quiero hablar sobre algunas series turcas específicas que ejemplifican a la perfección los arquetipos del amor prohibido. Analizaremos los personajes, los obstáculos que enfrentan y las decisiones cruciales que toman a lo largo de la trama. Asterisco asterisco ejemplos clave, series que definen el amor prohibido turco asterisco asterisco. Asterisco 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 Aşk Memnu, emoticono besos, esta serie es un verdadero icono en el mundo de los dramas turcos. Cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un hombre mucho mayor y viudo, para escapar de su madre envidiosa. En la mansión de Adnan, Biter conoce a Belul, el sobrino carismático y mujeriego de su esposo, y se siente irresistiblemente atraída por él. Su aventura amorosa es un juego peligroso que destruye vidas y revela las profundidades de la ambición, la traición y la culpa. La serie explora las consecuencias devastadoras del adulterio y la búsqueda desesperada de la felicidad en lugares equivocados. El impacto cultural de Aşk Memnu es innegable, generando debate sobre la moralidad, las relaciones y la sociedad turca. Asterisco 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 Karasevda, emoticono besos, esta serie narra la historia de amor entre Kemal, un joven de clase media, y Nihan, una chica rica y privilegiada. A pesar de su fuerte conexión, su amor se ve amenazado por la diferencia de clases y por las maquinaciones de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan, quien la obliga a casarse con él. Kemal, devastado por la pérdida de Nihan, se va a trabajar a una mina y regresa años después convertido en un hombre rico y exitoso, decidido a recuperar a su amor. Karasevda explora el tema del amor que trasciende las barreras sociales, la venganza y la lucha por la justicia. La serie es conocida por su trama intensa y sus personajes complejos, que se enfrentan a dilemas morales y emocionales difíciles. Asterisco 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 Esla, emoticono besos, Esla es una joven que fue vendida por su familia a un hombre rico en Estambul cuando era niña.
Años después, se ve obligada a regresar a su pueblo natal en Mardin para casarse con un jefe tribal con el fin de salvar a su hermano. Atrapada en un mundo de tradiciones y costumbres ancestrales, es la lucha por su libertad y por encontrar el amor verdadero en un entorno hostil. Esta serie aborda temas como el matrimonio forzado, el honor familiar y la opresión de las mujeres en las sociedades tradicionales. La historia de Esla es una poderosa representación de la lucha por la independencia y la búsqueda de la identidad en un mundo que intenta controlarla. *** Las capas culturales y sociales del amor prohibido ***. Es importante entender que estos dramas no solo presentan historias de amor, sino que también reflejan y comentan sobre la sociedad turca y sus contradicciones. Las restricciones sociales, las expectativas familiares y las normas culturales juegan un papel crucial en la creación de estos romances prohibidos. El choque entre lo moderno y lo tradicional, entre el individualismo y el colectivismo, es un tema recurrente que añade profundidad a las tramas. Por ejemplo, en muchas de estas series, el honor familiar es un concepto central que influye en las decisiones de los personajes. La vergüenza que puede causar una relación extramatrimonial o un amor entre clases diferentes puede tener consecuencias graves, incluso violentas. Las mujeres, en particular, a menudo se enfrentan a una mayor presión social y a restricciones más severas en sus vidas amorosas. ¿Por qué nos atraen tanto estas historias? ¿Qué es lo que hace que los amores prohibidos sean tan atractivos para el público? Creo que hay varias razones. En primer lugar, estas historias apelan a nuestro sentido de la rebeldía y a nuestro deseo de desafiar las normas. Nos encanta ver a los personajes romper las reglas y luchar por su amor, incluso cuando las probabilidades están en su contra. En segundo lugar, los amores prohibidos suelen ser más intensos y apasionados que las relaciones convencionales. La prohibición añade un elemento de emoción y peligro que hace que la historia sea aún más cautivadora. El miedo a ser descubiertos, la necesidad de ocultar su amor y la incertidumbre sobre el futuro intensifican las emociones de los personajes y nos mantienen al borde de nuestros asientos. En tercer lugar, estas historias nos permiten explorar temas universales como el amor, la pérdida, la traición y el sacrificio. Nos hacen reflexionar sobre nuestros propios valores y convicciones, y nos preguntamos qué haríamos nosotros en una situación similar. ¿Estaríamos dispuestos a renunciar a todo por amor? ¿Seríamos capaces de perdonar una traición? ¿O elegiríamos el deber sobre el deseo? El legado de los amores prohibidos en la televisión turca ***. Los dramas turcos han revolucionado la televisión mundial con sus historias emocionantes y sus personajes memorables. El tema del amor prohibido ha sido un pilar fundamental en su éxito, atrayendo a millones de espectadores en todo el mundo. Estas series no solo nos entretienen, sino que también nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y los desafíos que enfrentamos en la búsqueda del amor verdadero. Las historias de amor prohibido en las series turcas son un espejo de la sociedad, reflejando sus valores, sus contradicciones y sus aspiraciones. Nos muestran que el amor puede ser una fuerza poderosa que desafía las normas y transforma vidas, pero también puede ser una fuente de dolor y destrucción. Al final nos dejan con la pregunta, ¿vale la pena luchar por un amor prohibido, incluso si el precio es demasiado alto? Para concluir, quiero reiterar mi agradecimiento por acompañarme en este análisis profundo sobre los amores prohibidos en las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido y que les haya brindado una nueva perspectiva sobre este tema tan apasionante. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus series favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo.